Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. La crisis que estalló durante el rodaje de La Última Cena y que volvió a estallar meses después fue noticia como un bombazo. Aún no se había estrenado la nueva película de Özkan Deniz, cuando un incidente en el set pasó de las cámaras a la palestra. Cuando el joven actor que hacía de doble de acción para Özkan Deniz en una de las escenas de acción de la película compartió su escena en redes sociales, la situación se desató como un reguero de pólvora. La grabación se viralizó rápidamente y todas las miradas se centraron en Özkan Deniz, convirtiéndolo en blanco de una lluvia de críticas. Aunque el doble había guardado silencio desde entonces, volvió a hablar meses después con detalles escalofriantes. Según sus declaraciones, que conmocionaron a los medios, fue despedido inmediatamente por su agencia tras compartir la escena. El joven especialista explicó su experiencia: unas horas después de que el vídeo se viralizara, sonó mi teléfono y me enteré de que me habían despedido. No escucharon mi defensa ni emitieron un comunicado. Sin embargo, la verdadera caída comenzó tras su despido. El especialista, quien afirmó no encontrar trabajo en la industria, declaró que se había topado con un muro. Tras meses sin un proyecto, el joven actor explicó que sus deudas habían aumentado, que estaba atravesando un periodo psicológico difícil y que él y su familia se habían visto empujados a un serio impasse. La verdadera bomba, sin embargo, estalló en los medios. El especialista afirma que, tras la viralización del vídeo, 3 canales de noticias lo contactaron para entrevistas. Sin embargo, al día siguiente, todos cancelaron las entrevistas. Cuando preguntó el motivo, solo recibió 2 respuestas. La respuesta fue breve pero contundente: no era noticia. El especialista dijo que inicialmente creyó que esta afirmación era cierta, pero pronto quedó completamente impactado por la información que escuchó tras bambalinas. Supuestamente, el representante de Özkan Deniz llamó a los canales y dejó un mensaje claro: si publican esta noticia, nunca más mostraremos al Sr. Özkan en su canal. El especialista, quien afirmó haber escuchado estas palabras, declaró que el incidente lo impactó y lo hirió profundamente. Fue una sola escena para mí, un momento de éxito en mi vida. Compartirlo lo cambió todo. Siento que mi carrera terminó con un vídeo, dijo, describiendo el trauma que experimentó. Si bien los rumores de inclusión en la lista negra han circulado durante mucho tiempo en la industria, esta es la primera vez que un especialista se declara abiertamente víctima. El joven especialista, quien dice estar luchando por su vida, no ha decidido si emprenderá acciones legales por su experiencia. Después de que las declaraciones del joven especialista saltaran a los titulares como una bomba, los rumores entre bastidores también se han intensificado rápidamente. Algunos expertos de la industria han comenzado a señalar que el relato del especialista no es inédito y que, especialmente en grandes producciones, se puede ejercer una gran presión sobre los trabajadores del set para proteger la imagen de los actores. Sin embargo, nadie está dispuesto a hablar abiertamente, prevalece un muro invisible de silencio. El especialista, sin embargo, afirma haber llegado al punto de agotamiento psicológico y financiero tras sus experiencias. Dice que cuenta con el apoyo de su familia y que una vez buscó trabajo fuera del set para pagar deudas, pero la sombra que se cierne sobre su carrera como especialista continúa atormentándolo. Estuve esperando a que alguien de la industria me recomendara, pero nadie tuvo el coraje. Nadie llamó, y los pocos trabajos que se hicieron se cancelaron en el último minuto, dijo, expresando su decepción. El detalle más impactante provino de las páginas de fans del famoso actor. El día que el vídeo de la escena se hizo viral, se supo que algunas cuentas de redes sociales habían publicado comentarios duros, incluso insultos, dirigidos al especialista. El joven especialista afirmó que este proceso lo afectó profundamente y que nunca imaginó que la discusión sobre una de sus escenas convertiría su vida en una pesadilla. No le hice daño a nadie. Solo quería compartir mi propio trabajo. Pero ese día aprendí que había un precio que pagar, declaró. Mientras tanto, el silencio reinaba en el ámbito cinematográfico. Ni la productora ni Özkan Deniz, del equipo de Last Mile, se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el hecho de que esta crisis surgiera antes del estreno de la película generó preguntas tras bambalinas,
se encubrió este incidente para evitar que se supiera. Si bien la oficina del director, según se informa, sigue desestimando el incidente como un malentendido menor, el relato del especialista apunta a un problema sistémico mucho mayor. De hecho, algunos expertos de la industria incluso han comenzado a abogar por la revisión de las normas y los contratos para los especialistas tras este incidente. Las últimas palabras del joven especialista fueron desgarradoras: mi único deseo era hacer mi trabajo con honor. Algún día, podría volver al set y mostrar los frutos de mi labor sin miedo. Ahora, todas las miradas están puestas en la declaración de Ozcan Deniz. ¿Romperá el famoso actor su silencio o se agravará aún más esta crisis? La prensa sensacionalista espera con ansias la respuesta a esta pregunta. Gracias por ver el vídeo. Hasta que nos veamos en el próximo, cuídense.